Listo, muy bien. Hola, hola, pues muy buenas tardes. Nosotros nos presentamos, somos el equipo de Siendo Adultos, Pensando como Niños y Sintiendo como Niños, ¿ok? Es un gusto poder estar acompañado de el señor Sergio. Bueno, antes de empezar nos gustaría que nos contara un poquito de su trayectoria como maestro. Como maestro. Bueno, empecé a dar clases a los 15 años porque mi maestro de música tenía muchos alumnos y cuando iba a dar clases en la tarde me llamó para que yo le ayudara con un grupo de quinto grado de primaria. Entonces yo estaba en tercero de secundaria cuando empecé a dar clases y desde entonces no he dejado de dar clases. O sea, tengo muchos años dando clases. 35 años dando clases de música. ¿Y en qué momento fue cuando usted dijo, realmente esto es lo que me apasiona? ¿El qué? ¿El dar clases o la música? Bueno, vamos a partirlo por dos partes. La música, ¿en qué momento dijo, realmente me gusta la música? ¿En qué sentido cobra, pues, pertenencia para usted? Y por otra parte, el dar clases. ¿Y cómo los pudo juntar? Empezando por la música. Con la música me di cuenta de que era lo mío. Tenía haciendo música desde los 8 años, pero cuando terminé la preparatoria, terminé en un CBTIS, una preparación técnica en técnico de electricidad. Y cuando vine aquí a Chihuahua, yo soy de Sinaloa, cuando vine aquí a Chihuahua a hacer examen para el TEC o para la UACH, en la UACH estaba para Bellas Artes. En Sinaloa en aquellos entonces no había la licenciatura en música. Y aquí tenía un año que se había abierto la licenciatura en artes, que incluía música, pero que te daba la opción de estudiar también las otras artes. Y me interesaba también la mecatrónica. Entonces hice examen para las dos cosas. Me quedé en las dos cosas, pero no tenía dinero para las dos cosas. Porque como foráneo, pues o comía atún o estudiaba, ¿no? Entonces decidí que mejor, gracias, que mejor estudiaba música. ¿Por qué? Porque ya venía de una disciplina donde estudiaba música todos los días, tenía ensambles y tenía presentaciones los fines de semana, de tal manera que ganaba dinero. Entonces yo estoy acostumbrado a ganar dinero con la música desde los 12 años. Entonces desde los 12 años toco y me pagan. Entonces... Entonces... Uno de esos, por favor. ¿Otro? Sí. Ah, ok. Nada más que tendría que tomarle acá la orden en la caja, ¿sí? Sí. Entonces me di cuenta de que me gustaba la música y que tenía manera de ganar dinero con eso y vivir de eso. Entonces dije, no, pues mejor estudio solo una carrera y por ahí me fui. Entonces llegué aquí a la ciudad, hice examen para las dos carreras y decidí que estudiaba música. Y a partir de ahí me di cuenta también de que podía estar trabajando y estudiando al mismo tiempo. Entonces estudiaba en la gran parte de la mañana, en la tarde me iba a dar clases particulares y en la noche me iba a tocar. Entonces todo el tiempo estaba haciendo música y todavía sigo igual. Entonces hay una parte del día que dedico a dar clases, que es de 9 a 12 trabajo en preescolares federales. Estoy en 3 jardines de niños y luego salgo de ahí y me voy a un colegio particular de 12:30 a 1:30. Y ahí doy clases en preescolar y en primaria. Tengo más o menos unos 120 alumnos ahí. Y en la tarde doy clases particulares en una academia. Entonces trabajo de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Y luego lunes ensayo con un grupo, martes ensayo con otro grupo, jueves me presento con el grupo que ensayé los lunes, viernes y sábado me presento con el grupo que ensayé los martes. Entonces, y ya los sábados vendo menudo y esas cosas. Y cuando empiezo a ganar dinero con la música, que fue como a los 12, que fue tocando, y luego a los 15 años que me llama mi maestro para ayudarle con la clase de música a estos niños de primaria, y me paga al final del mes. Digo, ¿también se puede cobrar por eso? Sí, por esto también se cobra. Oye, ok. Y ya, me empecé a dar clases y me encargué de ese grupo y luego al rato ya me encargué yo de una escuela completa y así. Entonces, cuando vine aquí, recién llegué aquí a Chihuahua y como a los
4 meses, en enero del año siguiente de que llegué, porque llegué aquí en junio, hice el examen para las escuelas. Bueno, no es cierto, llegué antes, hice el examen, me regresé, y luego ya cuando me aceptaron, pues me vine en julio para ya quedarme, ¿no? En enero del año siguiente entré a un colegio que se llama Rudyard Kipling, está ahí en San Felipe. Es muy muy buen colegio todavía, tiene una metodología muy interesante, es una de las maestras más capaces que conozco. La misma directora va a Italia y se capacita, va a Alemania y se capacita, o sea, va a donde está lo nuevo y se capacita allá y luego viene acá y nos da una carrilla espantosa, la maestra Pati Galindo. Entonces empecé a trabajar ahí, y lo de ahí me fui al Montessori, y lo de ahí fue creciendo con quien estaba, hasta que conocí la Plaza Federal. Dentro de las materias que nos dan en la licenciatura en la Facultad de Artes, pues se incluye pedagogía, psicología, didáctica y por supuesto práctica docente. Y una de las cosas que la maestra de práctica docente nos vio a algunos fue que teníamos una capacidad muy concreta de sintetizar mucho las cosas, que eso a veces para uno como maestro es muy útil porque te das el panorama general del programa, pero sabes exactamente cómo aplicarlo específicamente para tu disciplina. Entonces nos mandó a un curso de planeación estratégica que se estaba dando en la universidad. Ese se estaba dando para los maestros porque iba a haber un cambio de programa a nivel universidad. Eso fue en el 97. Entonces, para cuando sale el programa 2004, que fue el más moderno de preescolar, con planeación estratégica, o sea, ya por competencias y todo eso, pues claro que nosotros ya lo manejábamos súper bien, porque ya estábamos trabajando con eso. Entonces, cuando sale el programa 2004, y llegué yo a los jardines federales, me dicen, ¿pero cómo sabe usted esto? Pues es que nosotros llevamos un diplomado en planeación estratégica, que básicamente es lo que estamos haciendo con este programa. Y ya. Pero sí me apasionó mucho en el sentido docente, en el sentido de que puedes intervenir en la vida de otras personas, niños, maestras y padres de familia, con el simple hecho de cantar una canción. O sea, incide tan profundamente que a veces las maestras o los niños o los papás no se acuerdan cómo te llamas, pero se acuerdan de esa canción que cantaste con ellos. Usted es el del vampiro negro, usted es el de... ¿De qué manera usted piensa que considera que el aprendizaje de los niños es más significativo por medio de la música? No entendí bien, ¿otra vez? ¿De qué forma piensa que es más significativo el aprendizaje de los niños por medio de la música? O sea, que si pueden aprender más por ayuda de la música. Ajá, o sea. Ok. Pues sí, es más fácil que aprendan apoyados. Entre más estímulos tenga uno, es más fácil que logre tener una experiencia significativa. Entonces, en el caso del niño de preescolar, no es la cuestión intelectual la que domina, sino la cuestión vivencial. O sea, la parte emocional es mucho más importante. ¿Cómo se siente cantar? Si se siente padre estar jugando, que estamos cantando, nos estamos equivocando, estamos gritando, y yo me siento bien contento, es más fácil que en algún momento me acuerde de esa canción que hice con el profe o con la maestra, a que si no siento nada y me ponen nada más a cantar, o nada más dejan cantar a los que cantan bonito, porque no todos hacemos todo bien. O sea, tenemos talentos distintos para diferentes cosas, y aunque a la hora de cantar podemos cantar todos y se va a escuchar bien, lo ideal en el caso de los niños es dejar que tengan vivencias que les involucren emociones, sentimientos, sensaciones, de tal manera que se aprehenda el conocimiento, aunque no necesariamente lo estén intelectualizando, sino que lo sientan. ¿Y cómo siente que se canalizan las emociones con la música? Si lo quisieras controlar a través de la música, un berrinche no podrías, tienes que dejar que el berrinche suceda. Entonces, en realidad no se canalizan a través de la música,
la música te ayuda, si quisieras utilizarlo como una herramienta para disciplinar tus emociones, no puedes poner, en el caso de la musicoterapia, por ejemplo, no puedes poner a un niño que viene alterado y ponerle música tranquila porque no se va a calmar. O sea, no es una receta de este sonido produce este efecto. No es como la medicina alópata, no es como cualquier otra droga. En particular la droga de la música funciona distinto. Entonces tienes que, si estoy haciendo un berrinchote y si quisieras manipularlo a través de la musicoterapia, tendrías que ponerle el rock bien pesadote, a todo volumen, al volumen del berrinche. Pero eso sería para un niño y no trabajamos con un niño. Entonces tendrías que subir del volumen así súper fuerte, ponerte tus tapones y dejar que el otro escuche y deje salir todo el berrinche y irle bajando conforme el niño vaya bajando, porque estadísticamente un niño no llora o hace berrinche naturalmente por más de 10 o 11 minutos. O sea, hay medidas específicas para el llanto, para el dolor. O sea, en el caso de las cuestiones de comportamiento, en el caso del dolor por enfermedad es otro rollo, ¿no? Pero en cuestiones de comportamiento hay estadísticas de que no puedes llorar auténticamente por lapsos mayores a 11 minutos. Entonces, si ustedes lloran porque les rompieron el corazón, van a llorar un rato y se van a dormir, o van a comer, o van a ver la tele, o van a estar moqueando, y al rato otra vez, y al rato otra vez. O sea, no va a suceder eso. Y la próxima vez que les rompan el corazón, acuérdense de mí, ponen su cronómetro, voy a llorar mis 11 minutos. Ahora, el profe dijo 11 minutos y ya, 11 minutos su lloradita y vámonos a lo que sigue, ¿no? Entonces, en realidad las emociones no las puedes manipular, tienes que dejar que sucedan. Y tienes que dejar que el niño se dé cuenta de que la emoción tiene una consecuencia. O sea, si yo estoy enojado y te grito una grosería y te das cuenta de que el otro tiene una reacción, de que le está doliendo que les digas una grosería, de que le está doliendo que lo estás golpeando, de que le está doliendo que... Hacerlo darse cuenta después del berrinche de eso. Entonces, si necesitas en el grupo, hablando de grupos normales, de escuelas públicas de 30 niños, considerar que tienes que dejar que suceda. Igual como padre, tienes que dejar que suceda. Tienes que dejar que suceda. Que tienes que forzar al niño a sacarlo del súper, pues lo tienes que forzar. Que tienes que forzar al niño a sacarlo de la iglesia, lo tienes que forzar. En el caso del grupo de preescolar, tú no puedes sacar al niño del salón, porque tienes otros 29 niños que atender. Entonces, tienes que dejar que suceda. Oiga, pero como es diferente, porque por ejemplo, aprovechen para que tomen su cafecito, no hay problema, ¿eh? Como es diferente que, al menos, bueno, yo compartiendo, cuando yo a veces me siento mal, a veces pongo a hacer música para que ese sentimiento se extienda un poquito más y soltar todo lo que tenga que soltarlo. Y como ahorita usted nos explica esa parte de que realmente pues no se pueden canalizar las emociones a través de la música, ¿no? Más bien a lo mejor y expresarlo de diferentes maneras, pero no como tal canalizarlo. Es que no es que se canalice, sino que digamos que se sublima o se empatiza. Es como, te digo, si tú vienes alterado y pones rock, se sintoniza ese algo que está sucediendo contigo y luego le vas a bajar a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue y ya. Llegas a un estado de normalidad para ti. Entonces, no le estás realmente canalizando, estás permitiendo que suceda y te estás apoyando con otras cosas para que siga sucediendo. Estoy triste, pongo una canción bien triste, ¿no? Y ahí estoy todo el domingo en la tarde con puras canciones tristes. Pero en realidad no le estás canalizando. Tú estás permitiendo que suceda como adulto. O sea, naturalmente te permites que suceda. Porque ahorita tenemos esa gran ventaja de que tenemos un montonal de música grabada para diferentes estados de ánimo. Entonces imagínense, pobrecitas las mujeres de 1900 para atrás, cuando no había grabaciones. O sea, estaban en su estado de melancolía y se morían de tristeza, ¿no? Se fue el novio. Se ponían a bordar, se ponían a tejer, se ponían a cocinar, se conseguían otro, ni modo, pero de alguna manera le hacían, pero se morían de tristeza. Dejaban de comer, más aparte del corsé. Entonces estaba pesado.
Y ahorita tenemos esa gran ventaja de que en los celulares tenemos radios, tenemos grabadoras, tenemos reproductores de discos, de cassettes, de miles de formatos de reproducción de música que nos permiten sintonizar nuestro propio estado de ánimo con un tipo de música que nosotros naturalmente asociamos con ese estado de ánimo para seguirlo viviendo. Entonces estás tú deprimido con tu música depresiva y ya. Regularmente no buscamos otra música, no es me siento mal, voy a poner una cumbia para sentirme bien. No hacemos eso. O sea, permitimos naturalmente, instintivamente, que la emoción salga. ¿Sí? Ya le echamos la culpa. Esa es otra cosa, no asumimos nuestra responsabilidad efectiva de canalizarla por a través de nosotros mismos y nuestra propia actividad. No, le echamos la culpa al cassette y decimos, a través de esto, con esto sale. No es cierto. O sea, le estamos manejando nosotros. ¿Y cómo es que si empieza su carrera de maestro en primaria, ahora en preescolar? Me interesa ese tema, me intriga. Pues nada más fue una cuestión laboral. Sabes que empecé a los 15 años digo, yo estaba en la secundaria y mis alumnos estaban en quinto de primaria. Entonces, cuando me vine para acá, a donde entré, al Kipling, entré a preescolar. Y cuando terminé la carrera, me ofrecieron trabajo ahí en la Facultad de Artes y estuve trabajando con el coro infantil de ahí de la facultad durante varios años. Y luego me ofrecieron trabajo en Juárez y estuve trabajando en Juárez. Y estuve trabajando en Juárez y El Paso. Y me dio un infarto a los 28 años. Y el doctor me dijo, ¿tienes familia aquí? No. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? No tienes novia, no tienes nada, regrésate a donde tengas familia que te den un círculo de apoyo, ¿no? Y me regresé, cuando me regresé, como a los 3 meses, un amigo me dijo, oye, voy a dejar mi plaza de maestro de música en preescolar, ¿quieres las horas? Y yo, bueno, ¿qué significa eso? No, pues significa que vas a tener que esto, que el otro, ándale pues. Y ahora el 1 de febrero cumplo 21 años trabajando en preescolar federal, pero siempre he tenido escuelas particulares a un lado porque el sueldo como maestro de música está muy bajito. Sí, de hecho, perdón, que interrumpa. Apenas iba a comentar eso de que, bueno, a mí personalmente me gusta mucho la música porque yo bailo, entonces pues obviamente a través de la música se expresa muchísimo. Pero esa parte en la que usted nos explica que cómo llegó de primaria a preescolar, de que todavía aparte está en una academia, da clases, me gusta mucho porque es muy poco común que una persona trabaje de algo que realmente le apasiona. Por ejemplo, que es en este caso todo lo artístico. Es muy difícil porque normalmente no se apoya. Esa parte falta muchísimo por apoyar. Y me da mucho gusto el que usted diga que tiene muchas cosas, o sea, de dónde agarrar y todo, pero justamente cómo lo lleva, o sea, cómo cuando llegan ese tipo de rachas, cómo es que usted puede sobrellevar eso y decir, bueno, al final de todo es algo que me apasiona. O sea, porque realmente del dinero se vive, ¿sí me explico? Sí. Entonces, ¿cómo puede sobrellevar eso? ¿Sí me explico? No, pero está interesante. O sea, más bien yo no te entiendo. A ver, inténtalo de nuevo porque a lo mejor no he tomado suficiente café. Me faltan 2 tragos más. Es muy poco común que una persona realmente se dedique a lo que le apasiona. En este caso, lo artístico, que la música, la danza, todo eso. Sí. Y que a mí me impresiona mucho cómo usted puede tener muchas cosas de donde agarrar, sus clases en la academia, su clase como maestro de música en preescolar. Pero cuando llegan rachas en el aspecto de que usted decía que un maestro de música es pues no muy bien pagado. Ajá. ¿Cómo puede sobrellevar eso? Pues bien fácil, viviendo con la austeridad republicana, dice el presidente. Lo que pasa es que, por ejemplo, los tabuladores de precio de las cosas, hay veces que te los ponen los demás. Particularmente como artista o como maestro de música, tú pones el precio. Entonces, por decir algo, como empleado federal existe un tabulador y existe un profesiograma y te piden que tengas cierto perfil y te van a pagar tanta cantidad.
Y eso no lo puedes discutir, o sea, tienes que ir a pelearte con tu diputado para ir a decir, oye, sabes que gano muy poquito, esta plaza, este tipo de trabajo se está pagando muy poquito y estás pidiendo que sea un profesional con licenciatura o con maestría y me estás pagando eso. De aquí a que el diputado resuelva, pues ya se le acabó su periodo, ¿no? Entonces no resolvió nunca, no va a resolver nunca. Tengo 35 años dando clases y he escrito a mis diputados y a mis presidentes y nunca me ha resuelto nadie nada. Pero como eres maestro de música también particular, puedes darte el lujo de decir, por ejemplo, si en el federal gano 123 pesos la hora, más prestaciones, entonces yo puedo decir, a ti te cobro 200 pesos la clase, que puede ser de 45 minutos o de una hora. ¿Por qué? Pues porque depende si estudiaste o no. Entonces, si no estudiaste, pues nomás te estás haciendo tarugo, te atiendo 15 minutos y sigue ensayando el resto de la hora. Y luego te vuelvo a revisar a ver qué pasó contigo, ¿no? Entonces, pero también si vas a ir a trabajar después del periférico, ahí en las canteras, pues no les vas a cobrar 150 ni 200 pesos la hora, se las cobras a 400 y te la pagan. ¿Y por qué? Porque te vas a su casa, ¿no? Y si pones una academia, tú decides si a un alumno le cobras una mensualidad de 1,000 pesos o 1,500 o 2,000 pesos. Y los que lo pueden pagar se quedan. Y a veces es más por cuestiones de disciplina que los papás tienen a los chicos en clases de música particulares. No como castigo, sino que tengan una rutina específica para lograr algo. Entonces, combinas todo eso, porque por ejemplo, cuando los eventos sociales, enero y febrero, casi no hay gente que se case, casi no hay gente que se gradúe o que haga su graduación en esas fechas. O sea, ningún evento social grande sucede en enero y febrero. Entonces, ¿cuándo empiezan a graduarse? Pues en mayo, junio, julio, agosto. Y luego algunas poquitas en diciembre. O sea, de los que se graduaron así, pero quisieron o se organizaron tarde, en diciembre. Pero así que digan, todo el año hay eventos, es inusual. Con la pandemia sí se movieron algunos poquitos para enero porque se fueron retrasando en meses. Porque no se les permitía hacer, o que las novias habían invitado a 100 invitados y la pandemia les permitía hacer una boda de 50 y decían, no, mejor después. Y así se fueron recorriendo eventos, ¿no? Ya se preguntaba algo. Yo más bien quería preguntarle un poquito, regresémonos a su pasado, a su infancia. Vámonos para allá. Yo quiero preguntarle, ¿usted recuerda alguna canción que le haya marcado su infancia o si algo que tenga que ver así con la música? Con la música, bueno, hay una canción de un cantante argentino que sí me marcó. Un pulpito a 8 manos aporreaba un par de pianos y es todo lo que me acuerdo. Pero me acuerdo muy específicamente de la melodía y del bum, 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 bum. Era como la feria de Cepillín, o sea, que iban saliendo varios instrumentos y cosas así. También en aquellos entonces yo era fan de Cepillín y tengo una tía que adoro, que me compraba todos los discos de Cepillín. Entonces yo tenía todos los discos de Cepillín. Entonces oía todas las canciones de Cepillín. Oía esta canción en particular porque la ponían para regresar de recreo al salón. Entonces a las 11 que se acababa el recreo ponían el disco. Entonces ya escuchábamos la canción y salíamos corriendo al baño a tomar agua y volvíamos de vuelta al salón, ¿no? Entonces sí era así como que muy común. Y pues estuve en la misma primaria a los 6 años. Entonces era la misma canción durante 6 años. Ya hubo un momento que me hartó, pero de todas formas aquí la tengo, ¿no? Y no me la sé ni sé quién la canta. Pero sí es muy específica. Es como la marcha de Zacatecas, ¿no? La marcha de Zacatecas era para entrar. Entonces el lunes escuchar la marcha de Zacatecas, era el timbre que nos hacía que teníamos que ir a formarnos con nuestro grupo para hacer los honores a la bandera. Y el martes nada más nos formábamos y nos daban alguna información de que dejaron los baños sucios, pasó esto otro, va a pasar tal cosa en esta semana, vamos al salón. Entonces para entrar era la marcha de Zacatecas y para entrar al recreo era la otra canción. Y para salir, otra vez la marcha de Zacatecas, porque mi escuela tenía 2 turnos. Entonces, en lo que sonaba la marcha de Zacatecas para que nosotros saliéramos, era para que nosotros entraran. Okay. O sea, ¿y ahora de grande la ha vuelto a escuchar esa canción? ¿La marcha de Zacatecas? Sí, o sea, la de... No. ¿No? No.
Ni Esa- la del pulpito, ni ninguna. Ni la del pulpito a 8 manos que por arriba un par de pianos. Pero porque no se sabe el nombre de la canción. Y o no, ni le porque- siquiera he buscado. Ah, bueno, ahora en el Spotify, luego no, o en Shazam. Eso es lo padre, ¿no? O sea, que se va actualizando constantemente la tecnología con la música y con muchas otras cosas. Y pues ya están las herramientas. Sí. Pero los puede buscar y le va a salir. Aunque sea ese pedacito, se lo prometo. Esperemos que sí esté. ¿Y alguna canción de así de su infancia que usted, ay, esta me lleva a un momento? Que digo, se me trae una emoción fuerte, algo. No, ahí sí pasan cosas distintas porque como yo crecí con mi abuela, yo escuchaba el repertorio de mi abuela y escuchaba el repertorio de mi mamá y escuchaba el repertorio de mi papá. Tengo un hermano mayor que es 9 años mayor que yo. Entonces, cuando él era adolescente, pues ahí era un chamaquito que escuchaba AC/DC, Judas Priest y Silvio Rodríguez. Entonces, ¿por qué? Porque mi hermano escuchaba eso y a mí me encantaba mi hermano, ¿no? Me encantaba mi hermano porque ya leía, me encantaba mi hermano porque como ya iba al cine y yo no llegaba y luego nos contaba la película. Entonces, y él era el que era comunista y traía sus discos de Cuba y muchas cosas, ¿no? Entonces, la música con la que me tocó crecer es muy, muy variada. Y aparte, como pertenecía a una estudiantina, resulta que la estudiantina tocaba repertorio de estudiantina, pero también tocaba boleros y tocaba unas piezas de rock. Entonces, el repertorio, particularmente para mi generación, o específicamente para mí y todos los que convivieron conmigo en ese entonces, es muy variado. O sea, yo era un niño de los 70s, pero que escuchaba música de los 30s, 40s, 50s, 60s, de Glenn Miller, de Big Band, de boleros, de Agustín Lara, cosas que el resto de mis compañeros, ellos escuchaban lo que estaba en ese momento, que era Guns N' Roses, Def Leppard, cosas que se están escuchando. Por ejemplo, mi hijo, tengo un hijo de 14 años que está escuchando eso y le digo, ¿y esa música de viejitos por qué la escuchas? Es que está mejor que lo que suena ahorita, papá. Ah, no, pues bueno. O sea, no me molesta, me burlo, ¿no? Y esa música de viejitos, ¿verdad que escuchabas tú cuando eras adolescente? Sí, le digo, para mí Guns N' Roses era mi música, Def Leppard era mi música, Bon Jovi era mi música, porque era En el momento. la música del momento. Pero en la versión español, pues era Camilo Sesto, José Luis Perales, Dulce, Yuri. O sea, si se fijan, así como que las edades de los cantantes en ese momento eran como que muy fluctuantes, o sea, y los repertorios eran muy difíciles, o sea, Dulce, Lupita D'Alessio, así como que muy señoras, con Yuri, mucho más juvenil, ¿no? Pimpinela. Junto con Flans, con Pimpinela, sí, con los de Trigo Limpio, con los de Mocedades, o sea, en realidad, la música entre los 80s y 90s tenía mucha variedad, aunque los cantantes fueran más o menos de la misma edad. O sea, los de Mocedades no eran tan mayores comparados con Yuri, pero Yuri y Tatiana cantaban cosas muy juveniles. Pedrito Fernández, que después se convirtió en Pedro Fernández. O sea, cantaban cosas muy juveniles y no eran tan viejos o tan jóvenes comparados con Luis Miguel. Y Luis Miguel cantaba cosas más complicadas, temas más complejos, o Pimpinela con Camilo Sesto. O sea, en realidad como que eran muy específicos los repertorios de cada quien y para ti como público tenías una variedad enorme de cosas que te podían gustar. Entonces, si se fijan, por ejemplo, ahorita tanto Peso Pluma como Karim León cantan covers de aquellos entonces, como los puede tocar el grupo que acompaña a uno o al otro, ¿no? Entonces, si este tiene tuba, bajo sexto y acordeón, y si el otro tiene, no sé, cualquier otra instrumentación, pues lo cantan distinto, ¿no? Pero es más o menos el mismo repertorio. Y la mayoría de los cantantes nuevos que tienen apenas un disco con canciones suyas, pues el resto de la hora lo llenan con covers de lo que les gustaba a sus mamás. ¿Cómo se mantiene actualizado y qué metodología utiliza? Actualizado, sabes que me gusta mucho leer, soy así como que un nerd, así pero machino, o sea, yo agarro el programa cuando sale y me lo chuto completito y hago mis esquemas y todo el cuento, literalmente. Entonces, me pongo y hago mis anotaciones y hago mis interpretaciones y luego lo comparo con cosas que leí antes y el caso es que termino con un contenido bien interesante, siempre desde que salió el primer programa de 92 me agarré a leer como loco, ¿no?
Entonces, por ejemplo, del programa nuevo, que son mis planeaciones y luego las notas del programa, ¿no? Que los qué es, los objetivos, cómo se hace, las fases, todo lo del análisis del programa, pero así porque no hay una formación específica para los maestros de música. Entonces, déjenme ver si encuentro lo último. Lo último, por ejemplo, este es un panorama general del programa. O sea, que en realidad lo que tenemos que informarnos es el perfil de egreso a través de los ejes, a través de los campos formativos, de tales fases, del programa sintético, del programa analítico, de los puntos centrales, las estrategias nacionales, y que todo tiene que ir incluido en el programa, porque al final de cuentas lo que buscas es lograr que cada alumno que pase por ti alcance ese perfil de egreso o contribuir con lo que a ti te toca en este momento de su fase de desarrollo para lograr que consiga alcanzar ese perfil de egreso. Si eres un niño crítico, pues tendrías que darle la posibilidad de escoger entre repertorios o de crear entre repertorios. No sé si conocen por ejemplo, el ratón vaquero. Sí. Entonces, en el ratón vaquero, pues hay que darle la posibilidad de, bueno, ¿cómo nos vamos a mover en esta parte? O, ¿estará bien que el ratón vaquero sea tan grosero? O sea, analizarlo y decidir si está bien o no está bien, y si lo podemos hacer o no, y decidir si a pesar de todo podemos cantar la canción tal y cual está, como por ejemplo con la cucaracha. Ya no puede caminar porque le falta marihuana que fumar, y hay gente que se ofende porque la cucaracha tiene que fumar marihuana, ¿no? La canción dice así, no dice la patita de atrás, una patita para andar, no es cierto, eso no dice. Entonces tenemos que reconocer cómo es culturalmente la cosa, el objeto de estudio que estamos viendo, y luego discernir sobre eso. Los niños de segundo de preescolar te dicen, profe, pero fumar es malo. Entonces con razón estaba tan mal la cucaracha. ¿Conocen la marihuana? Sí, la marihuana es muy mala, dicen ellos. Tú no les puedes poner el juicio, tienes que darles la oportunidad de desarrollar el criterio. Entonces, como un niño de 4 años de segundo de preescolar te dice, 1, fumar es malo, 2, fumar marihuana es muy malo. Entonces, ¿lo van a hacer? No lo vamos a hacer. En su casa alguien fuma, sí, mi mamá, mi papá, mi abuelo. ¿Qué hay que decirles? Que fumen menos o que no fumen de preferencia. Y ya. Entonces, ellos lo van sacando solitos, pero de repente llegan las mamás o los papás y te dicen, profe, ¿por qué les enseñó la letra mala de la cucaracha? Es que la letra en sí no es mala, y al niño le permite desarrollar ese criterio de poder pensar las cosas por sí mismo y tomar una decisión. Entonces no puedo creer a veces que los niños tengan muchísimo más criterio que las maestras o que sus papás. A veces no lo puedo creer, digo ya, no, joder, ¿de veras me está saliendo con eso, señora? Su hijo fue el que me dijo, en su casa fuman. Su hijo fue el que me dijo, pasa esto, pasa eso, sí pasa eso. Y el niño ya decidió que él no quiere fumar, que no quiere que fumen cerca de él. Pues va, escúchalo. ¿Yo qué? Le digo, yo nomás paso 1 año, 2 años, 3 años viéndolo una vez a la semana, media hora a la semana. Con usted vive el resto de las horas. La que tiene que ponerse las pilas es usted, no yo. Entonces, en cuestión metodológica y de conocimientos de lo que tengo que hacer con mi trabajo, pues tiene que ver con lo que lees. Entonces sí tienes que leer mucho, conocer los programas anteriores, conocer el programa actual que estás utilizando, y sobre todo apoyarte, y en la medida de lo posible apoyar a los que siguen detrás de ti para que les sea más fácil encontrar herramientas. O sea, a final de cuentas todo es cuestión de herramientas. Entre más herramientas tengas, es más fácil que puedas encontrar una herramienta específica para esta necesidad específica de este grupo específico. Porque por un lado todos los niños son diferentes, pero todos los objetivos que queremos para con ellos son los mismos. O sea, yo quiero que todos los niños lean, yo quiero que todos los niños tengan pensamiento crítico, yo quiero que todos los niños respeten, yo quiero que todos los niños se incluyan, yo quiero que todos los niños digan todos y todas y no todes. O sea, hasta eso yo decidí desde el perfil de egreso seguirlo, ¿no? Entonces, para que un niño te alcance a entender la diversidad, por ejemplo, un niño en secundaria está bien canijo. Entonces tienes que partir así como que de algo muy estructural, muy limitado. O sea, el programa es limitado y la sociedad no es tan limitada.
es mucho más amplio. Entonces tienes que leer de muchas cosas, de equidad, de derechos humanos, para decidir cómo vamos a abordar esto aquí, que nos incluya realmente a todos. Porque hay niños católicos, hay niños testigos de Jehová y hay niños de otras denominaciones cristianas que no entienden las cosas o no hacen las cosas de la misma manera. Entonces, es decir, en tu casa se hace así, en tu casa se hace así, en tu casa se hace así. Bueno, ¿cómo le podemos hacer para convivir todos respetuosamente en este espacio donde no importa que tú seas adventista del séptimo día y resulta que ensayamos los sábados? Y los sábados ellos no hacen nada. ¿Le ha tocado alguna vez algún niño con esa ¿Religión? Sí. Ajá. ¿Y cómo lo ha abordado? Va para afuera. Se le excluye. O sea, si él no puede participar en una actividad en sábado, no puede estar. Lo respeto. Hay que respetarlo. Entonces, regularmente sucede eso con actividades que tenemos 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, ¿puedes venir el martes? Pues vienes el martes. ¿No puedes el sábado? Pues tienes falta el sábado. Oiga, pero es por esto. ¿Estás viniendo? No, pues tienes falta el sábado. O sea, yo no voy a cuestionar tu religión. Tu religión te impide hacer cosas el sábado que hacemos el resto de las personas. Está perfectamente bien. No viniste, tienes falta. No es una justificación. El que tiene que lidiar con el mundo en la manera en que lo vives eres tú. O sea, yo tengo que lidiar el mundo como hombre, lo tengo que lidiar como mexicano, lo tengo que lidiar como chaparro, prieto y moreno. O sea, lo tengo que lidiar como soy yo. Entonces, el mundo no me pone las cosas fácil por ser moreno. El mundo no me pone las cosas fácil por ser mexicano. Entonces hay cosas que me ponen más complicadas precisamente por ser hombre. En este momento es más fácil ser mamá soltera porque el gobierno sí te va a apoyar. Pero si eres papá soltero, la señora te dejó a la criatura y no vas a tener tu tarjeta de la mujer para que tengas descuento en los negocios porque eres hombre. O sea, sí hay cosas que como que nos falta todavía luchar para equilibrarlas. Pero cada quien son sus propios retos. O sea, yo no puedo intentar que todo el mundo comprenda mi situación porque es la de uno y es tu reto. Entonces tu reto, según la religión que tienes, según la formación que tienes, según los valores que tienes, pues son un montón de herramientas tuyas. O sea, nadie tiene la creencia que tienes tú. Y aunque tuvieras 5 hermanos, cada quien entendió las cosas de las que heredaron de sus papás de una manera distinta. Lo mismo pasa con tus alumnos. Tú puedes dar un contenido igual para todos, pero resulta que cada quien lo entendió de una manera distinta y se lo apropió de una manera distinta. Y al que le importaba la música, se aprendió la canción y se aprendió la letra y se aprendió el baile y se aprendió las notas bien y entona perfectamente bien. Y al que no, pues ni se acuerda de cómo se llama el maestro, ni se acuerda que les pusieron unas canciones. Y son los mismos 30 niños y eres el mismo profe, ¿no? Pues es una posibilidad, pero son las posibilidades de cada quien. O sea, las posibilidades tanto en positivo de con esto puedo lograr muchas cosas, como esto me limita para hacer cosas. Pero es tu reto. Yo tengo una pregunta. ¿En qué momento usted decidió hacer música o practicar un instrumento? Yo voy a ponerme bien romántico. Yo no decidí hacer música. La música decidió por mí. Cuando empecé a darme cuenta de que el mundo existía, que fue como eso de los 4 años, me di cuenta muy rápido que el mundo existía y que tiene herramientas bien precisas para lograr cosas. Entonces, una de las cosas que a mí me interesaba mucho era leer. Entonces, para los 4 años, yo ya sabía leer. Y sabía leer porque veía que mi papá leía el periódico todas las mañanas y veía que mi mamá leía periódicos o revistas en las tardes o libros y mi hermano mayor leía libros y ¿cómo sabes esa historia? Es que la leí aquí. Y que esta de las 1000 es que la leí aquí. Entonces para mí la información, mis hermanos mayores, los 4, los 5, solían leer mucho. Entonces, si se fijan, para cuando yo tenía 4 años mi hermano mayor tenía 12. Entonces para los 15 años, cuando él cumplió 15 años, él me regaló una colección de libros, un paquetito así, una cajita así bien bonita con 6 libros. Cada uno de un color distinto. Era uno azul, uno amarillo, uno naranja, uno verde, uno blanco y uno rojo. El rojo era el de Sandokan, una historia de piratas. El verde era el libro de las tierras vírgenes de Rudyard Kipling. El azul era El hombre que lo tenía todo, de un escritor guatemalteco que se llama
No me recuerdo bien cómo se llama, pero el hombre que lo tenía todo. Y el naranja era la Lucky Star y las lunas de Júpiter de Isaac Asimov, un escritor judío. Entonces, eso era cuando yo ya tenía 6 años y leía muy bien. Pero antes de eso, mi tía me compraba La Pequeña Lulú y Archie. Y esos cuentos, o esos cómics, tenían todo escrito en mayúsculas. Entonces, cosa que me ayudó muy fácil a aprender a leer. Entonces yo iba y le pregunto, ¿cómo suena esta? Y todas las que son iguales a esta suenan A, sí, todas suenan A. Entonces, ¿y por qué si dice Archie? Decimos Archie. Ah, es que está en inglés, entonces I en inglés suena I, Archie. Entonces, mi crianza tiene un poco de inglés porque tengo primos en Estados Unidos y todos los veranos los pasábamos allá. Entonces, aunque yo no leía en inglés, hablaba en inglés. Entonces era muy fácil para mí el que me decían, esto suena así. Ah, ok, ya me era lógico, ¿no? Entonces, descubro también que la música era así como que algo que mi mamá se ponía a barrer, a trapear, a planchar, y se ponía un disco y empezaba, órale. Y ya, si yo escuchaba a Chayito Valdés, sabía que tenía que levantarme a la de ya, porque mi mamá iba a pasar con la escoba a barrer debajo de los cuartos y todo el cuento. Entonces ya me levantaba y empezaba yo a recoger también. Entonces, sí fue como que muy condicionante de la vida en la casa. Y de la vida en la casa con mi abuela también era así similar, ¿no? Si se ponía tal música, sabíamos que iba a pasar tal cosa, ¿no? Entonces era hora de recoger, era hora de hacer esto, lo que fuera. Y como cuando tenía como 4 años se dieron cuenta de que cantaba bonito. Entonces para cuando entré a la primaria y yo ya sabía leer, pues me daba unas aburridotas en el salón. Entonces me iba al salón de cuarto de mi hermano mayor, el que seguía de mí, bueno, no el que seguía de mí, sino hay uno en medio entre nosotros dos, pero su salón no me interesaba porque como nomás es un año mayor y en el segundo año de primaria ya ven que se refuerza eso de la lectura y nada más, entonces no era así como que entretenido. Me iba a veces al salón de mi hermana, pero decía, pues están viendo lo mismo que en primero. Y me iba al salón de cuarto de mi hermano Julio y ahí estaban enseñando las matemáticas y eran interesantes. Entonces ahí estaba yo hasta el fondo del salón, así hecho bolita y poniendo atención. Y de repente, aquí está el chinito, porque mi hermano le dicen el chino y yo soy el chinito. Entonces, aquí está el chinito. Y luego el profe me decía, ándale, ya vete a tu salón. Ya voy a mi salón, ¿no? Y la maestra, la única manera que tenía de controlarme era cuando llegábamos al salón en la mañana y nos poníamos a cantar. Entonces la maestra armó un coro completo de toda la primaria. Yo quiero narcisistamente decir que lo armó por mí, porque no había coro antes, para poderme tener controlado. Entonces me ponía grabaciones y estaba yo sacando las canciones y escribiendo las letras. Entonces ya las letras las escribía y las mimeografiaba y ya se las compartía al resto del coro, ¿no? Y ahí estábamos ensayando el coro, y ya el coro era con eso. Entonces ya les digo, la música, yo no escogí la música me escogió. Entonces empecé a cantar y luego como a los 8 años empecé a tocar instrumentos y ya. Entonces cuando llegué aquí lo que estudié fue canto operático. Eso. Entonces, ¿usted considera que la música tiene como algún beneficio emocional en los niños? Sí, es una pregunta muy con truco, pero la verdad es que no. O sea, es como una herramienta, así como en el caso de ella que usa la música para seguir fluyendo en su estado emocional. No sucede al revés. Si sucediera al revés, gracias. Si sucediera al revés, a ver, levanten la mano las que escuchan Peso Pluma. Levanten la mano las que escuchan cumbia. O sea, sí. ¿Y de qué se tratan las cumbias? Es como, bueno, para mí es como una música alegre y sabrosa. No, pero ¿de qué se tratan las letras? Desamor. O sea, y su vida es así como en las canciones, ¿va que no? No, entonces no sucede al revés. O sea, específicamente no es cierto eso de que la música que escuchas nos dice qué calidad de persona eres. Estuve platicando con otro grupo y les digo, Hitler escuchaba buena música, era vegetariano y tenía mascota y la cuidaba.
Pero eso no lo quitó de que podía hacer otras cosas que no tenían nada que ver con eso. Entonces sí puede ser vegano, y sí puede ser animalista, y sí puede ser escuchar muy buena música. El que mató a John Lennon era fan de los Beatles. Entonces, ¿quiere decir que si yo hago mi música, algún fan mío me va a matar? La que mató a Selena era su fan. Era su fan máxima. Entonces, ¿quiere decir que si te conviertes en fan de Karim León, lo vas a matar algún día? Entonces, es una tontería, así con mayúsculas, pensar que una cosa es correlativa de la otra. O sea, sí es cierto que podemos juzgarnos unos a los otros pensando que Peso Pluma es peor que Karim León, y que Karim León es peor que Selena, y que Selena es peor, o sea, es mejor que, y nos vamos subiendo de nivel. Pero en realidad nada más estamos cambiando de género, o sea, todos estamos en la misma horizontalidad, o sea, Peso Pluma y Karim León están en la misma altura, en el sentido de que son personas que están desarrollando su trabajo de entretener. Que tengan más o menos mercadotecnia es lo que nos hace que los escuchemos más o menos, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con que tengamos a Dream Theater, que toca rock sinfónico y progresivo, o la premiata Fornería Marconi, que es un grupo del mismo tipo, pero italiano. O sea, no es alta cultura y baja cultura, o sea, todos somos cultura, todos los que producimos arte somos cultura, estamos en el mismo nivel, pero estamos dirigidos a diferente público y tenemos un animal o una maquinaria mercadológica distinta. Entonces, tú no ves a gente promoviendo que los niños vayan al teatro o que vayan a conciertos. O sea, la orquesta sinfónica de cualquier estado, la orquesta filarmónica del estado, no tiene la misma maquinaria de mercadotecnia que tiene cualquier grupo norteño. Nunca escuchas Filarmónica del Estado, los más grandes. No los escuchas así. En cambio, los Vendavales tiene una producción de un spot de 30 minutos o de 3 minutos, de explosiones, luces y quién sabe qué tanta cosa. ¿Sí? La Fiera del Bravo. Cuando escuchas Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua. No, ¿verdad? O sea, algo tan sencillo como eso. ¿Cómo llega a ti el qué? O sea, esta música o esta música o estas músicas. Todos estamos en el mismo plano horizontal. Somos cultura. Claro, a los que escuchamos ópera nos gusta sentirnos superiores, ¿no? Porque escuchamos música de gente más educada. Nosotros. Por supuesto que los músicos que tocan ópera son más educados que muchos otros. ¿Por qué? Porque tienen que tener más horas de ensayo, una formación musical formal. Y más disciplina. Sí, e incluso un sueldo. ¿Sí? Cosa que no pasa con un grupo norteño. El grupo norteño a veces ensaya, a veces no, y a veces tienen mucho trabajo y a veces tienen poco, y así no. O sea, no tienen una plaza, están ganándose constantemente al público. Y es una estar concediendo un montonal de cosas. Es, por ejemplo, la mayoría de los grupos norteños tocan más o menos el mismo repertorio de hace 40 años para acá. Ustedes escuchan La Lupe y escuchan canciones de hace 40 o 50 años, ¿sí? Escuchan por ejemplo, lo que les digo de Karim León. Karim León canta la de Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento, que es de Selena, que tiene de perdida 30 años esa canción. ¿Qué es lo que hizo? Pues nada más la cambió de género. La canta en el mismo tono que la canta Selena, igualito, pero nada más la cambió de género. Pues estamos hablando de que la tiranía del pueblo es tan grande que no puedes cambiar el repertorio. O sea, de buenas a primeras, un músico que canta norteño va a cantar una música completamente que haga una propuesta artística. No podemos hacer eso. Entonces es como si vas a ver un concierto de Alejandro Fernández y de que tiene que cantar la de Como quien pierde una estrella, la tiene que cantar sí o sí. Vas a un concierto de Luis Miguel y tiene que cantar Incondicional sí o sí. Tiene 40 o 50 años cantándola, ya de estar harto el pobre. Entonces, ¿qué hace? Un popurrí con pedacitos de canciones viejitas de los 70s a los 80s, y el otro popurrí de canciones viejitas de los 90s a los 2000s, y lo ya canta un poquito más completa en las que siguen, y a lo mejor de todos los de los romances de boleros, pues hace un popurrí de 5 minutos o de 10 minutos, no importa, pero canta las 10 o 20 canciones en 1 minuto cada canción, ¿no? Entonces, pero si se fijan, no es porque él quiera hacerlo, es porque la tiranía de nosotros le pide que cantes. ¿Cómo no va a cantar eso?
O sea, si vamos a oír la Sonora Santanera, ¿qué vamos a escuchar? La de la boa, la del vestido rojo, la de los luchadores. Y si no cantaron esa, no es la Sonora Santanera. Sí, entonces, y la Sonora Santanera es un grupo que tiene 80 años tocando, ¿no? Igual la banda del Recodo tiene 80 años tocando. Y si no toca tales canciones, pues no, ya no la fuimos a ver. Con Los Ángeles Azules. Igual, o sea, aquí estamos en una era muy extraña donde anquilosamos lo que nos gusta, lo seleccionamos de una manera completamente arbitraria y no queremos que evolucione. Entonces la banda del Recodo tiene que seguir tocando más o menos igual, pero si le dan la oportunidad, aprovechando que existen las herramientas, de escuchar cómo suena un arreglo de tambora de ahorita, de la banda del Recodo, a cuando cantaba con Luis Pérez Mesa en los 50s, que era mucho más sencilla. Entonces ahorita sí está muy complicado, entonces hay cosas que no nos gustan a los sinaloenses de lo que han hecho con la tambora, ¿no? Entonces la tambora que se escucha, el Recodo a nivel nacional, es muy diferente a cómo suena la tambora sinaloense auténtica. ¿Por qué? Porque la tambora sinaloense auténtica suena como una banda de Dixie, suena como foxtrot, suena así agringada, que es como suena la tambora sinaloense en realidad, que es muy diferente a cómo suena la tambora zacatecana, a cómo suena la tambora oaxaqueña. La tambora oaxaqueña lleva incluso saxofones y flautín y otras cosas y suena distinto. Y, o sea, si se ponen a escuchar los tipos de tambora que tenemos en México son bien distintas. Y la nuestra, en el caso de los sinaloenses, es como que más jazz que las otras. ¿Qué tipo de actividades musicales le funcionan a usted mejor en los niños de preescolar? Lo que pasa es que las actividades musicales son, digamos que son como 6 familias. Hay actividades rítmicas, actividades melódicas, actividades armónicas, actividades de precisión de lectura y de escritura y de escucha y de composición. Entonces, ¿cuáles funcionan mejor? Es que todas funcionan mejor. ¿O cuáles son las que más aplica usted? Es que tienes que aplicar todas. Es como cuando cuentas un cuento. ¿Para qué sirve? Para el lenguaje oral y escrito. Pero también sirve para matemáticas. A lo mejor lo dices como una forma de que en qué actividad a lo mejor y se le quedan más plasmadas a los niños, ¿no? O sea, porque volvemos a lo mismo, o sea, lo que él comentaba de la disciplina y la música y las emociones, o sea, que no se pueden canalizar y eso, a lo mejor y como tal no va a existir una actividad que funcione, porque realmente todas funcionan, pero una que se quede. Es que, digamos, el programa te pide que el niño cante, por ejemplo. Específicamente te pide que cante. Entonces, pues cantas. ¿Qué cantas? Lo que sea. Lo que sea les gusta. Si tú estás convencido de lo que estás haciendo, cualquier cosa que les cantes les gusta. Entonces, por ejemplo, hubo un programa a nivel nacional que se llama Aquí la Canción y tenía puras canciones viejitas. Entonces, digamos que tenía la de Te quiero dijiste, no sé si la conozcan. El coro dice, muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Ok, esa parte como que muchos la conocen, como que muchos abuelitos o muchos papás se la cantaban a sus hijas. Esa canción se ha utilizado, es de María Grieber y tiene 80 años, ¿no? La canción. ¿Te imaginas niños de preescolar cantándolas? Pues la cantaban. Y la cantaban con un gusto. Es que en realidad no importa que les pongas. Lo que importa es que estés convencido de que eso sirve para desarrollar ese lenguaje, desarrollar ese pensamiento matemático, desarrollar la memoria. O sea, en realidad todo funciona. Pero lo que es más divertido a veces es cantar. Pero a veces es leer. Leer rítmica les encanta. Tacititis. Vamos a jugar al ta, profe. Vamos a jugar al ta. Ándale, pues. Eso yo es con tacititis, ¿no? Entonces, mientras sea algo en lo que ellos pueden comprender, competir, darse cuenta darse cuenta de los parámetros de cuándo está bien y cuándo está mal, es así como que muy satisfactorio para ellos. A lo largo de todos estos años que tengo trabajando con niños, básicamente me he dado cuenta de que todos funcionamos igual, desde preescolar hasta universidad. Yo doy clases desde preescolar hasta maestría. Entonces,
Uno es que tengas un propósito claro. O sea, con lo que estás enseñando al niño se tiene que dar cuenta para dónde vamos. 2, que le reconozcas el esfuerzo de intentar hacer lo que le estás pidiendo. 3, que si lo logró, obtenga la recompensa que le habías prometido. Y si no lo logró, que sepas reconocerle hasta dónde llegó y que él lo pueda reconocer. Y ya, y funciona para todos y para todo. O sea, a lo mejor si ustedes hacen un trabajo en equipo y les ponen 6, bueno, ¿y por qué nos pusieron 6? Entonces no tengo los parámetros claros de por qué el profe me puso 6. Pero si tú tienes los parámetros claros, dices, pues no me merezco más que el 6. O sea, ya lo sé como adulto. Y en cuestiones de la música es bien sencilla, porque la música es binaria. O tocas lo que sí es, o no. O sea, si ustedes están llevando música o están intentando tocar un instrumento musical, se dan cuenta de si tocaron donde era un silencio, entonces no lo hicieron bien. O hicieron un silencio donde tenían que hacer un sonido, no lo hicieron bien. Y si el sonido que hicieron era el correcto en la altura, se dan cuenta de que lo hicieron bien o no. Entonces la música es muy sencilla en ese sentido. O haces lo que está escrito, o estás haciendo otra cosa. Entonces es sí y no, es binario, es 0 y 1, pues sí o no. Entonces, y como eso todo lo puedes hacer como competencia, con niños de primaria, secundaria, preescolar, es divertidísimo verlos tachar al otro, ¿no? Decirle, te salió muy bien, porque ellos se dan cuenta. Y si tú eres lo suficientemente adulto de decirle, el parámetro es correcto o incorrecto. Entonces, ¿salió todo bien? Sí. ¿No escuchamos aquí como un ruido? Ah, sí. ¿Entonces salió bien? No. Si son tajantes. O sea, los niños de preescolar no son condescendientes. Para nada. O sea, si tú les dices el parámetro es cuando es sonido tiene que sonar y cuando es silencio tiene que hacer silencio. ¿Cómo hacemos el silencio? ¿Cómo hacemos el silencio? Ese es un sonido. ¿Cómo hacemos el silencio? Nos quedamos quietos y callados. Y es un esfuerzo mucho más grande para un niño de preescolar quedarse quieto y callado. Es casi una tortura, ¿no? Entonces, si tú le pones el parámetro de que hacer el silencio es quedarse quieto y callado, entonces es un esfuerzo consciente, no es hacer nada, es hacer algo, es involucrarme completamente con todo mi cuerpo, me estoy involucrando para hacer silencio. Con la producción de sonido no tenemos tanto problema, pero con la ejecución del silencio tenemos grandes problemas desde preescolar hasta lo que quieras. Es como cuando dicen que las mujeres pueden ser multitask y le dice, a ver, quédate quieta y callada. Nomás 2 cositas a la vez, es cierto. Entonces, sí, quedarse callado es un esfuerzo muy grande a cualquier edad. Entonces en la música sí se nota mucho eso, que no es no hacer nada, es esforzarte por quedarte callado durante un tiempo, o medio tiempo, o 5 tiempos, o 4 tiempos, o no importa. Muy bien. Bueno,